familia tal vez es Gutiérrez, ¿qué? Gutiérrez Sánchez, no, no es Gutiérrez Sánchez, ¿verdad? Gutiérrez Sánchez, ok. Pero hay familias. Yo antes de casarme representaba, bueno, hoy represento dos familias, ¿verdad? La familia Sumaya Juárez y ahora represento también la familia Sumaya García. Y Dios se dio de familias y desde un principio el propósito y el plan de Dios es bendecir a las familias. Dios ama a cada familia. Para Dios cada familia es especial. Solo que tenemos que saber y tenemos que ver. Primero, Dios quiere bendecir a cada familia. Es el plan de Dios que cada familia que está integrada ahora permanezca integrada. Que cada familia que hoy está unida permanezca unida. A menos que usted, bueno, ya haya tenido una desintegración familiar y ahora viva solo o sola o representa a una familia, pero ya no está el papá o la mamá, pero usted sigue siendo familia. Ya que la familia es por el papá, la mamá, los hijos. En algunos casos está la mamá y los hijos o las hijas. En otros casos es el papá y los hijos. Otros casos es solamente los hijos, porque ya no están los papás. Pero de igual manera representan a una familia. Yo represento a una familia de manera especial, a la familia Sumaya García. Represento esa familia porque Dios cuando me llama a mí, me llama solo. Yo no estoy casado, cuando el Señor me hace un llamado yo tengo 22 años. Y a los 22 años, no sé en el caso de usted, pero a los 22 años yo no tenía ni planeado siquiera llegar a los 50 años, mucho menos casarme. Yo no tenía planeado tener una familia, no tenía planeado casarme, no eran mis planes. Mis planes en la vida, en el Señor, era pues vivir la vida hasta morir. Y era sin propósito, sin planes, sin anhelos, sin deseos, sin esperanza, sin fe. Así era mi vida sin el Señor. Pero cuando el Señor Jesús llega a mi vida, Él hace una obra extraordinaria. Porque primero me da la oportunidad de reconocer que yo estaba mal. Segundo, tengo que delante de Dios reconocer que he hecho lo malo, he pecado y necesito a un Salvador. Necesito al Señor Jesús. Y al reconocer eso y saber que Dios de igual manera no había cortado su amor para conmigo, o sea que el Señor me amaba tal y como yo era. Claro que el Señor siempre anhela que las cosas cambien, que el hombre cambie, que nazca de nuevo. Pero cuando Él me llama, yo no represento una familia como tal. Yo representaba a la familia Sumaya Juárez por causa de mi papá y mi mamá, y yo representaba a la familia. Pero yo no tenía en mi corazón el casarme un día. Pero cuando llega el Señor, Él empieza a hacer una obra en mí. Él empieza a hacer tal obra que después de que Él me da salvación, me da a mi corazón las ganas de vivir. Pone en mi corazón ese anhelo de vivir la vida. Y entonces pone en mi corazón posteriormente en el proceso de formar una familia, de tener una novia y después una esposa. Y si Dios agregaba, también los hijos. Pero fue un proceso, y en ese proceso yo entiendo que Dios obró y metió su mano para que hubiese en mí ese anhelo, porque yo represento ahora a una familia, y en esa familia el anhelo en mi corazón es que mis hijos, nosotros como padres, amemos a Dios, mis hijos aprendan a amar a Dios, pero también mi descendencia ame a Dios y aprendan a amar a Dios y a glorificar el nombre del Señor. Así que tú y yo representamos familias, pero lo que nosotros ahora hacemos, lo que nosotros ahora tomamos como decisión, lo que nosotros ahora estamos realizando, va a afectar de manera efectiva o de manera correcta o incorrecta a la familia que tú representas. Lo que tú hagas ahora va a afectar de alguna manera, para bien o para mal, a los que vienen detrás tuyo. Por eso la importancia de ser una familia de Dios, una familia del Señor. Cuando nuestro Dios llama en este caso a Abraham, en el capítulo 12 del libro de Génesis,
versículo 1 al 3, habla de Abraham. Abraham era un hombre que cuando Dios lo llama no tiene hijos. Él no tiene a quien dejarle la herencia. Él está casado con Sara, pero no tiene hijos. Y entonces Dios le hace un llamado especial. Le dice: sal de tu tierra, de tu parentela. Y él tiene que dejar el lugar donde él había vivido por muchos años, 75 años aproximadamente. Y allí en Mesopotamia él tiene que tomar la decisión de dejar a sus parientes y tomar el camino bajo la dirección de Dios, porque Dios le estaba haciendo un llamado, pero en ese llamado Dios le estaba hablando de palabras que tenían que ver con promesas, de tal manera que Abraham sale creyendo y confiando en que Dios va a obrar para darle la oportunidad de ver cumplido su sueño y su anhelo. Y entonces Abraham tiene que dejar su tierra, su parentela, a sus parientes. Claro que por ahí uno de sus sobrinos sigue a Abraham y es bendecido también, pero el llamado lo tiene Abraham. Dice Génesis 12, versículo 1 al 3: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, o una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, Dios siempre ha querido bendecir a las familias. Desde los días del huerto, desde los días que puso Adán y Eva en el huerto, el propósito del Padre era que Adán y Eva se multiplicaran, el huerto pudiera expandirse, y el propósito del Padre era bendecir a las familias. Cuando el pecado entra, cuando el pecado llega, cuando el hombre desobedece, los planes de Dios no se acortan. Dios sigue teniendo planes para las familias. Si usted le va a poner nombre a la prédica, le puede poner mi casa y yo, o yo y mi casa, como usted quiere. O mi casa y yo, ¿eh? Así que cuando sucede lo del pecado, Dios en sus propósitos sigue teniendo el querer bendecir a familias. Y cuando encuentra, a un hombre llamado Abraham, él ve que Abraham tiene la fe suficiente. Él ve que Abraham va a obedecer. Él ve y sabe que Abraham va a dejar su tierra y su parentela. Él sabe que Abraham va a tomar acción, aunque no tiene hijo. Y pasaron 25 años más para que Abraham tuviera un hijo, el hijo de la libre, no de la esclava. Porque en algún momento determinado como que hubo un poco de desesperación, y entonces Sara dijo: ¿qué te parece, Abraham, si tienes relaciones con mi sierva, y cuando nazca el pequeño van a ser sobre mis piernas o sobre mi regazo, y entonces va a ser como mi hijo? Y Abraham dijo: juega. No sé Abraham qué pensamientos tenía en ese momento, ¿verdad? Pero Abraham como que le gustó la idea y dijo: va. Y entonces resulta que tiene un hijo con alguien que era esclava. Y entonces ahora hay una descendencia de parte de Abraham, pues que ha dado mucha guerra con Israel, pero son hijos de la esclava. Pero los hijos de la libre son los de Sara y somos nosotros. De tal manera que pasaron 25 años más para que viniese Isaac. Y para que Isaac se casara, pasaron 40 años, porque el muchacho no se le veía que quisiera casarse. Tenía todo en casa, y entonces Abraham, siendo sabio, le tuvo que mandar buscar la novia. Lo bueno fue que le gustó a Isaac. O a lo mejor dijo: bueno, pues ya, no sé. Pero pasaron 40 años más para que Isaac se casara. Y después pasó otro tiempo más para que nacieran los dos hijos. Así que pasaron alrededor de 25 más 40 más otros 10. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos son? ¿O sé que sabe sacar cuentas así sin calculadora? ¿Mande?
6:5, 7:5. Ok. Pasaron otros 75 años para que Abraham dijera: tengo hijo, tengo nietos. Y después de ese nieto, en el caso de Jacob, nacieron 12 hijos. De esos 12 hijos salieron las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus salió una multitud de Egipto después de 430 años que ellos estuvieron como parte como esclavos en Egipto. Al pasar los tiempos o al pasar un periodo de 400 y cachito de años, había una multitud de aproximadamente 3 millones de personas que cada uno representaba una familia, un hogar, una casa. Cada uno representaba una familia de Dios. De tal manera que cuando nosotros hablamos de esto, vemos que Dios cumple su palabra y cumple su promesa. Y una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, las familias, es bendecir nuestra familia y nuestra casa. ¿Le agrada que Dios lo bendiga? A mí sí. Y entonces Dios quiere bendecir tu casa. Amén. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? En tu casa tienes bienes materiales. Tal vez tu casa donde vives es tuya, o rentada o prestada. Tienes muebles, tienes diferentes utensilios de cocina, tienes una recámara que seguramente tiene cama, tal vez tiene una pantalla, tiene vitropiso, tienes tantas cosas. Pero lo más importante no es lo material que tú tienes en casa. Lo más importante y lo más extraordinario es cada persona que está en casa. Es el papá, la mamá, los hijos, si hay nietos en casa, el abuelito tal vez que vive en casa. Las personas es lo más importante de la familia. Pareciera que a veces lo material es lo más importante, pero no lo es. Lo más importante es cada uno de los que representamos a una familia. Y a pesar de que tal vez tenemos cierta riqueza por causa de lo material, la riqueza consiste en los que forman parte de la familia, y cada persona que vale más que todo lo material que pueda haber en casa. ¿Sí estamos? ¿Estamos hasta aquí? La familia, ¿qué es la familia? La familia es un grupo de personas, es grupo de personas grupo de personas formado por una pareja que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, un proyecto de vida en común entre ellos y con sus hijos cuando estos los tengan. O sea, la familia quiere decir, son personas, pero esas personas tienen proyectos en común. Cuando el hombre y la mujer se casan, hay proyectos. Hay proyectos tales, tal vez como que vamos a trabajar los dos, vamos a estudiar en algunos casos, vamos a hacer lo que se requiere. Pero cuando llegan los hijos tienen que estar involucrados también en ese proyecto de vida. Así que usted y yo, si somos sabios y entendidos, vamos a tener proyectos de vida como familia, los cuales deben de involucrar y tienen que involucrar a nuestros hijos o las personas que están ahí. ¿Sí estamos? Muy bien, usted y yo como familia tenemos características. ¿Qué característica tiene su familia? Hay familias que tienen características malas. Hay algunas familias con características de peleoneros. Toda la familia les gusta pelearse. Hay otra familia que tiene alguna característica, no les gusta bañarse. Y en la familia raramente alguien se baña, y cuando alguien se baña se espantan, porque a la familia no le gusta bañarse. Hay otras familias que tienen otra característica, les gusta robar. Ven algo y dicen, oh, bendición del cielo, y se lo meten a la bolsa. Y a todos les gusta robar.
Hay otras familias que tienen características de tal manera que les gusta adorar a Dios. Porque no solamente podemos ver características que tienen que ver con el índole de pecado o error, sino que hay familias que les gusta glorificar a Dios. Hay familias tempraneras. ¿Sabe cuáles son esas familias? Las familias tempraneras es que llegan temprano a todo lugar. Llegan de primero, de segundo, de tercero, pero antes de la hora que se estableció la cita. Son tempraneros. Hay otras familias que tienen otra característica. Son, ¿cómo sería en lugares tempraneros cuando llegan tarde? ¿Qué sería? Bueno, impuntuales. Y esa es la característica. Pero las características que no son correctas, se tiene que ir delante de Dios y decirle a Dios: mire, ya identifiqué una característica, es que llegamos tarde a todo lugar. Necesitamos, Señor, que tú operes para que haya cambios. Hay otras características en familias donde la familia muere a temprana edad. A los 40, 30, 25, etcétera, etcétera. Alguien de la familia fallece, se va. No llegan a los 80, ni los 70, ni los 80, como la palabra de Dios bien dice. Y entonces hay que orar por eso, para que se rompa. Pero hay características en las familias. En las familias de Dios tiene que haber características donde cada familia de Dios sepa que la característica es que se ama a Dios, se honra a Dios, se respeta a Dios, se enseña a amar a Dios, se enseñan los principios que están en la palabra y los principios de vida, de tal manera que tú y yo representamos familias con diferentes características. ¿Sí estamos? ¿Ya identificaste cuál es la característica de tu familia? Muy bien. Pero también hablamos de valores. ¿Qué valores tenemos que enseñar en la casa? A veces nosotros en el pasado, bueno, a mí me tocó en el pasado, cuando yo iba a la primaria porque la secundaria ya no se dio, pero cuando yo iba a la primaria, los maestros tenían la autorización y la autoridad para inclusive disciplinarnos como ellos quisieran hacerlo. Tenían el permiso de nuestros padres. Nuestros padres le decían: usted dele, tiene el permiso, mi permiso, y si usted tiene la oportunidad y ve un error en mi hijo, lo puede disciplinar, tiene mi permiso, yo no me voy a enojar. Y entonces sucedía que en la casa nos enseñaban valores, en la escuela también, pero si había fallas, nos daban disciplina en la casa y en la escuela. Y si en la escuela nos disciplinaban y en la casa se daban cuenta, en la casa nos daban otra vez. Esa ya no le tocó a algunos de ustedes. Y entonces algunos valores quedaron sellados en nuestra mente, en nuestro corazón, porque nos dieron una disciplina o porque nos instruyeron primero y después nos disciplinaron. Y yo recuerdo, en mi caso, mi abuelo tenía la autoridad sobre mí, mis tíos, todos mis tíos tenían autoridad sobre mí, inclusive mis primos más grandes que yo tenían autoridad sobre mí. Ellos podían, porque tenían la autoridad de hacerlo, disciplinarme o jalarme ahora sí la atención, o llamarme la atención, o darme un jalón de oreja literal cuando yo estaba haciendo algo incorrecto. Tal vez eso en algún momento se perdió, o todavía en algunos casos sigue, no lo sé. Pero lo que sí sé es que nosotros tenemos que enseñar valores y principios dentro de la familia. Tenemos que enseñar valores, y más cuando estamos hablando que son acorde o de acuerdo a lo que aprendemos en su palabra. ¿Qué valores tenemos que enseñar? El amor, el afecto, el poder manifestarse que amamos a la persona que está con nosotros. Podemos manifestarlo con abrazos. Hoy en esta temporada nos dijeron: ya no dé brazos, tenga una distancia de 1,5 metros, usa el cubrebocas y está bien cuando estamos en este lugar. El detalle es que tal vez en casa lo dejamos de hacer
y no hemos dado afecto o mostrado amor o abrazos. Pero tenemos que hacerlo porque es una de las cosas que vale en la familia, el poderse manifestar el amor, el afecto. Tenemos que enseñar armonía en la casa. Tenemos que enseñar que hay una autoridad, y esa autoridad fue delegada por Dios, de tal manera que en su palabra vamos a encontrar que Dios dice que el hijo, nosotros como hijos tenemos que honrar a nuestros padres para que tengamos largos días sobre la tierra. Y a nosotros como padres nos dice su palabra: no exasperéis a vuestros hijos. Quiere decir, no los hagas enojar. Sé sabio y entendido. Pero tenemos que enseñar los valores correctos en la familia. Tenemos que enseñar la compasión. Tenemos que enseñar la misericordia. Tenemos que enseñar y mostrar la gracia de parte de Dios. También tenemos que mostrar respeto. ¿Sí estamos? Respeto mutuo, del padre a los hijos, de los hijos a los padres, de los hijos o los nietos a los abuelos, de los abuelos a los nietos. Pero tenemos que enseñar respeto, que tal vez se ha perdido un poco, porque ahora le es muy fácil a los más pequeños o a los adolescentes faltarle el respeto a todo mundo, a los papás, a los abuelos, a los mayores, a los que representan una autoridad. Pero todo eso viene desde casa. Yo le decía, cuando yo era de primaria sobre todo, el maestro me podía llamar la atención, mis mayores, y en mi casa ni se diga. Pero ahora que el maestro tome la decisión de disciplinar a uno de los pequeños en la escuela, lo demandan, y esa demanda la puede llegar a perder, y puede llegar a perder su trabajo. Y entonces ahora el maestro, aunque a veces quiera enseñar valores, aunque a veces quiera hacer algo más, ya no puede. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros que representamos una familia enseñar de manera correcta en casa los valores para nuestros hijos. Perdimos generaciones, perdimos algunas generaciones, y sobre todo jóvenes, porque muchos de ellos, no quiero decir que todos, pero muchos de ellos se desviaron, y entonces se les hizo fácil ganar dinero sin esforzarse mucho. Y hay generaciones que se han ido perdiendo o desviando porque en casa no se les enseñó los valores, o se pensó no es tan importante, y con tal vez dar la comida, el vestido o la casa, se pensó que eso era lo más importante. Pero lo más importante es cada persona. Por eso tenemos que enseñar valores, valores que tienen que ver también con el compromiso, valores que tienen que ver con la responsabilidad. Cada uno de los que formamos parte de una familia, llámese papá, mamá, hijos, todos tenemos ciertas responsabilidades. A veces a los hijos no les gusta hacer algunas cosas, como barrer, lavar los baños, lavar los platos, trapear, ayudarle al papá o a la mamá si tiene algún negocio, algún taller. No quieren, dicen no, yo no nací para eso. Pero la verdad es que cada uno debe saber, hay un compromiso, y debemos de tomar ese compromiso y esa responsabilidad, porque si representamos a una familia, también hay un compromiso como familia. Pero tenemos que enseñar, tenemos que ser ejemplo. Muchas veces, a veces no tiene que hablar mucho. Con el ejemplo que tú des, a veces las palabras no necesitas hablar mucho, porque tu compromiso, tu responsabilidad y lo que tú haces está mostrando que verdaderamente eres un hombre o una mujer de Dios que está haciendo las cosas correctas y que estás enseñando valores con tu manera de comportarte, con tu manera de hablar y con tu manera de tratar al esposo, a la esposa, a las personas que están en casa. Pero muchas veces hemos escuchado palabras deshonestas, maldiciones en la casa, dimes, diretes, malos entendidos que no se arreglan, cosas que llevan a que las personas que viven ahí no quieran llegar a casa.
Yo he conocido sobre todo compañeros de trabajo que no quieren llegar a su casa. Salen de trabajar y buscan cualquier pretexto para no llegar a su casa. Algunos se quedan tiempo hasta bien tarde y nomás llegan a casa. Ya cuando llegan a casa ya la señora está dormida, los hijos también. Llegan, solamente tal vez se bañan, comen algo, se duermen y a la mañana siguiente otra vez se van a trabajar a iniciar su vida. Y cuando uno les pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Y tu familia? No, en mi casa hay tantos problemas que yo no quiero estar ahí. O sea, en mi casa hay tantas situaciones que aquí en el trabajo estoy re a gusto, aquí nadie me dice nada. Si acaso el jefe me dice, pero ya sé, ya conozco al jefe. Y entonces hay personas que quieren salirse de casa. Algunos no se han salido porque dicen, no tengo a dónde ir, ¿a dónde me voy? Pero la casa y el hogar tiene que ser un lugar que manifieste que nos estamos dirigiendo hacia el cielo y que nos estamos preparando para estar con Dios por la eternidad. ¿Sí estamos? Ese debe ser nuestra casa, el lugar de tu protección, el lugar donde tú sabes que puedes llegar, descansar, que puedes quitarte los zapatos llegando. Tal vez te huelen los pies, pero estás con tu familia. Tal vez solamente te van a decir, creo que te falta baño. Y tú vas a entender que te están diciendo que pues vienes del trabajo y necesitas ir a bañarte por alguna cuestión de olor. Pero sabes que tu casa debe ser el lugar donde la presencia de Dios se manifieste también. Tu casa debe ser el lugar donde tú puedas reunirte con tu familia para simple y sencillamente buscar el rostro de Dios, orar, llevar delante de Dios tus necesidades y buscar el rostro del Señor por todas las situaciones tal vez que está sucediendo, pasando, o por algunas necesidades que hay en el hijo, en el adolescente, en el niño, en el papá, la mamá, etcétera. Aunque para ti parecieran cosas que dices, pero pues si eso lo puedes hacer fácil. Sí, pero un niño tal vez hay cosas que piensa que no puede hacer. Y hay que bendecirlo, hay que orar delante de Dios, hay que pedirle a Dios, ayúdale, dale dirección correcta, etcétera. Pero todo que carabasaya. Todo tiene que ver con que debemos de anhelar que la presencia de nuestro Dios esté en casa y enseñar los valores correctos, y sobre todo cuando hablamos de que estamos en el Señor y leemos su palabra, tenemos que enseñar esos valores, tenemos que enseñar y tenemos que aprender a comunicarnos en nuestros hogares. A veces la comunicación se rompe porque dice el joven, es que tú eres anticuado, le dice al papá. Y el papá que le dice, es que tú te falta madurez. Y entonces ahí ya se rompió la comunicación. Todos fuimos jóvenes aquí. Bueno, algunos siguen siendo jóvenes, gracias a Dios. Otros, ahí vamos. Pero todos fuimos jóvenes en algún momento determinado. Todos en la juventud cometimos errores. Todos en la edad adulta también hemos cometido errores. Todos en algún momento hemos cometido errores. Y no le digo para que usted se justifique y se vaya a cometer errores allá afuera o pecar. No, le digo para que usted y yo sepamos bien. Dios nos ha perdonado, ha tenido misericordia, ha mostrado su gracia, y a pesar de los errores que hemos cometido, el Señor sigue siendo nuestro Padre amado, y ahora pertenecemos a la familia más extraordinaria. Tú y yo que pertenecemos a una familia o representamos una familia en la tierra, ahora pertenecemos a una familia, a la familia de nuestro Padre eterno. Y en la familia de nuestro Padre eterno, Él manifiesta su amor, su gracia, su presencia, su fidelidad, su grandeza. Él es nuestro Padre por excelencia. Vemos su justicia, vemos cómo Él sigue trabajando con nuestro corazón, vemos cómo Él sigue obrando en nuestra vida. Porque si Él dijo, en este caso a Abraham, que Él quiere bendecir a todas las familias de la tierra, es que así es. Él quiere bendecirnos. Solamente que tal vez en el transcurso del caminar como familia nos hemos desviado, o hemos cometido errores, o hemos hecho algunas cosas que no debíamos de hacer. Pero recordemos, la familia
es un conjunto de personas relacionadas entre sí, entre diferentes parentescos. Usted tiene parientes de su misma sangre en casa y usted conoce a los suyos, y como usted los conoce, a veces considera y piensa que nada bueno puede salir de ellos, pero no es cierto. No se equivoque. Usted es responsable de que pueda alentar a los suyos y decirles que de ellos va a salir lo bueno, lo mejor, porque Dios está en medio de su casa, de su vida, de la familia. Amén. Hay valores tales como empatía, humildad, autoestima, gratitud, amistad, optimismo, paciencia, esfuerzo, felicidad, gozo, etcétera. Todo eso tiene que darse en el hogar, en la familia. Todo eso tiene que darse en las familias, porque Dios quiere que así sea. Tal vez la familia de usted era de amargados. No le dijeron, es tu familia, tú y tu familia son amargados. Todos están amargados. Y usted dijo, sí, somos amargados. Bueno, eso tiene que cambiar por causa del Señor. Y usted, en lugar de amargado, ¿qué tendría que ser? Una familia alegre, de gozo, alegría, sabiendo que Dios está en medio de su casa. Amén. Muy bien. Por eso cuando Dios le hace el llamado a este hombre, Él le hace un llamado, le da una promesa. En esa promesa le dice que va a sacar de él una nación, una gran nación. Lo va a bendecir. Va no solamente a bendecirlo a él, sino que él va a ser de bendición para las naciones de la tierra. Y también dijo, los que te bendigan, Abraham, amado amigo mío, los que te bendigan, a ti y a tu descendencia, a tus parientes también van a ser bendecidos. Los que te maldigan van a ser maldecidos. Dice la palabra de Dios claramente. Por eso una de las cosas que hacemos nosotros es bendecir a los descendientes de Abraham, es bendecir a Israel, es bendecir al pueblo de Dios y pedirle a Dios, bendícelos, porque la bendición para nosotros vino de Israel a través del Señor Jesús. Vino de la tribu de Judá a través del Señor Jesús. Por eso cuando Dios habla de esto, todo esto de bendeciré a todas las familias de la tierra, se cumple a través del Señor Jesús. Si el Señor Jesús está en casa y Él ha venido a hacer morada en casa, como Él estuvo en su tiempo cuando vino a la tierra, allá en Capernaum, en la casa de Pedro, o estuvo en Betania, en la casa de Juan, ¿cómo se llamaba este que falleció y luego resucitó? El de Lázaro, perdón. Él estuvo en la casa de Lázaro, Marta y María. Él visitó y estuvo en algunas casas, como en la casa de Zaqueo, como en la casa de aquel leproso, etcétera. Pero él tenía lugares especiales donde podía ir. Al Señor le agrada la familia que lo atiende. Mire, si yo llegara a su casa y llego a su casa, me abre la puerta, me dice, siéntate ahí, y ni siquiera me atiende, ni me ofrece un vaso de agua de perdiz, un pan, un cafecito. Si no me atiende, me deja ahí y ya llevo una hora, es muy probable que yo salga por la puerta y deje un recado: nos vemos luego, adiós, veo que estás muy ocupado, te perdono, luego nos vemos. ¿Sí me explico? O sea, ¿quién va a querer regresar a una casa donde no se le atiende? Dígame, ¿usted regresaría a una casa? No se le atiende, le ponen mala cara. Es más, le avientan directas. Y usted sabe que le están diciendo algo y usted va a regresar a ese lugar. No regresa. Cuando el Señor Jesús va a Nazaret, donde Él se había creado, donde vivió muchos años, cuando llega ahí es mal atendido. El Señor Jesús no se le atiende como lo que es, porque dijeron, este es el hijo del carpintero. No, hombre, yo conozco a María, a sus hermanos, ustedes jugaron conmigo canicas. No, hombre, él también jugó conmigo. No, hombre, si esto yo lo conozco. Y entonces, por causa de no haberle dado el lugar correspondiente, el Señor Jesús hizo solamente unos pocos milagros y casi lo matan en ese lugar. No lo mataron porque no había llegado su hora. Y entonces el Señor Jesús, donde sí le agradaba estar, eran las familias o en los lugares como Capernaum,
donde se hicieron los más grandes milagros, porque allí el Señor era bienvenido a las familias. Si llegaba muy apenas a la casa de Pedro, se corría la voz y la casa de Pedro se llenaba de gente que venía a ver al Señor Jesús, ya sea para escuchar lo que Él le enseñaba, para recibir un milagro, para recibir una palabra de aliento, para recibir algo de Él. Pero el Señor Jesús era bienvenido. Cuando Él es bienvenido a una casa, a un hogar, a una familia, ¿usted cree que el Señor Jesús se va a querer ir? Si nosotros en casa le adoramos, le alabamos, le exaltamos, le enseñamos a nuestros hijos los valores, le enseñamos que representamos una familia, familia que es de Dios, y le enseñamos a amar a Dios, a honrar a Dios, a glorificar al Señor, a respetarlo, a darle la gloria, el lugar que le corresponde, y es más, le tomamos en cuenta aún en las cosas más pequeñas, ¿usted cree que el Señor nos va a dejar? Yo estoy seguro que el Señor va a decir: ahí me gusta, porque estos sí me adoran, me cantan, me son útiles. Es más, sirven, trabajan. Pero en una casa donde no, solo por la misericordia de Dios. Pero yo quiero que sea bajo la gracia del Señor. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? Cuando el pueblo israelita salió de Egipto, ellos fueron cuidados por el Padre en todo el desierto. Cuando ellos salieron de ese lugar, fueron guardados, cuidados, protegidos. Dios les dio la comida, el maná, el agua cuando no había. Él les dio la protección. Él estuvo con ellos durante todo el tiempo que esa época, esa temporada duró 40 años, pero en esos 40 años no les faltó nada. Es más, Dios obró para que la ropa suya no se envejeciera. Y el Señor obró de tal manera, con tantos milagros extraordinarios. Pero aún a pesar de todo, muchas familias se quedaron en el desierto y no lograron entrar a la tierra prometida. Solo 2 familias completas que habían salido de Egipto entraron a la tierra prometida como familias completas: la familia de Josué y la familia de Caleb. Todos los demás, los padres ya habían muerto en el desierto, solamente los hijos, los jóvenes, fueron los que entraron a la tierra prometida. Cuando ellos entran en la tierra prometida, Dios les da la victoria. Dios obra en la vida de Josué para que sea el hombre que los lleve, que los dirija en la batalla, en la lucha, en la guerra. Conquistan tribus, ciudades, naciones, conquistan el territorio que se les había prometido a Abraham, Isaac, Jacob, y ellos son felices en la tierra prometida. E inclusive llegaron a casas, a lugares donde ellos no habían edificado. Había en las ciudades riquezas, y cuando Dios les dio permiso, ellos tomaron las riquezas. Pero había casas que no edificaron. Había huertos, había cañales, naranjales, había toda clase de frutos que ni siquiera habían sembrado. Y ellos llegan, después de estar en el desierto 40 años, llegan, conquistan la tierra, toman posesión de ella, y todo era gozo, felicidad, alegría, todo era victoria. Donde quiera que iban, Dios les daba la victoria, a excepción de una ciudad que tuvieron que ir 2 veces, como Jai, por causa de un pecado. Pero ellos toman la victoria, y estando ya en la tierra prometida, todo era gozo, felicidad, alegría, bienaventuranza. Todo estaba excelente. ¿Sí me explico? Todo estaba bien. Pero resulta que ya al término de los días de Josué se le ocurre lanzarles un reto. En el capítulo 24 del libro de Josué, a Josué se le ocurre de parte de Dios seguramente lanzarle un reto al pueblo de Israel. Antes de eso, en el capítulo 23 de Josué, en el versículo 14, Josué está como considerando el hecho de que Dios había obrado durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, el tiempo que estuvieron en conquista, y dijo: todas las promesas, todas las cosas, toda la palabra que Dios nos anunció se cumplió. Todo lo que Dios había dicho tuvo su cumplimiento. Y entonces Josué está en ese momento reconociendo que había sido Dios el que había obrado a favor del pueblo y a favor de las familias de Israel.
Y yo espero en Dios que nosotros, cuando lleguemos a una edad así como Josué, 120 años o 130, no sé cuántos, podemos decir todo lo que Dios dijo, lo que Dios habló, lo que Dios mencionó, las promesas que Dios me dio, las palabras proféticas que alguien me dio, las palabras que el Señor me anunció, todo se cumplió, todo se llevó a cabo. Dice el versículo 14: he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová nuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Todas las palabras, las promesas y todo lo que Dios dijo, todo, estaba diciendo Josué, todo se cumplió. Qué maravilloso es llegar a una vida después de haber estado con la familia y haber enseñado a la familia y de haber pasado tiempo con Dios en la familia. Llegar a una edad donde el hombre, la mujer en casa se pueda decir: pero Dios, a lo largo de los 30, 40, 50, 60 o 100 años que el Señor estuvo con nosotros en casa, todo lo que Él dijo se cumplió. Cada promesa, cada palabra, cada una de las cosas que emprendimos salieron bien. Donde puse en mi pie, ahí el Señor obró para que pudiera tomar ese lugar para el Señor. Y entonces podamos decir como Josué: Dios cumplió todo lo que había dicho. Para eso tenemos que trabajar en casa. ¿Sí estamos? Y entonces Josué capítulo 24 versículo 13, Josué manda llamar al pueblo, manda llamar a los guerreros, a las familias, a los ancianos, a los niños, a las personas, a Israel. Los manda a llamar a todos ellos, porque ahora hay un reto que les va a dar. Hay un reto que les va ahora sí, a dar a conocer, porque ese reto seguramente Josué lo tomó para sí, para su casa. Y dice versículo 13 al 15 del libro de Josué capítulo 24: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. O sea, comían ahora de lo que no habían plantado, vivían ahora donde no habían edificado, disfrutaban de aquello por lo cual ni siquiera habían hecho nada, por causa de la bendición de Dios. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué está diciendo: ustedes tienen que tomar una decisión a quién van a servir. Primero, tienen que tomar la decisión quién va a ser su Dios. Y segundo, tienen que servir al Dios al que ustedes están escogiendo. Porque yo y mi casa hemos tomado una decisión. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová, al Señor Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra. Vamos a servir al que nos cubrió, nos protegió, nos bendijo, cumplió su palabra, al que nos sacó de Egipto, al que hizo grandes cosas, prodigios, señales, al que hizo grandes cosas para que hoy estemos aquí. Yo, dijo en el caso de Josué, yo y mi casa, mi familia, la familia que yo represento, nosotros vamos a glorificar, adorar y vamos a servir a Jehová de los ejércitos. Él está diciendo: yo ya tomé mi decisión. Ahora les toca a ustedes como pueblo tomar la decisión. ¿Quién va a ser su Dios y a quién van a servir? Hace unos años estábamos en un congreso de la iglesia Manuel en las Naciones, ahora sí, de toda la iglesia, y estábamos en Madero. Bueno, parece que sí era en Madero. Era en Madero y había venido un hermano que se llama Félix Coronel, y él es un pastor de Guadalajara.
es un pastor de ahí. Entonces cuando él vino, él ministró a los pastores y al liderazgo hace unos 8 años, tal vez de eso, menos de 10 años, porque ya estábamos aquí pastoreando la iglesia. Y entonces él ora por nosotros, él nos da una palabra de vida. Y él, cuando está orando, le dice al Señor: Señor, que ellos como familia te sirvan, cada uno de ellos te adoren, te exalten, juntos puedan glorificar tu santo nombre y darte alabanza a ti. Y entonces en esos días, creo, uno de mis hijos, en el caso de Josué, todavía no tocaba ningún instrumento. Ángel sí, Emanuel también, pero Josué no se veía así como que fuera a tocar teclado, ¿verdad? Pero yo dije: no sé qué vaya a tocar Josué, pero juntos vamos a servir a Dios. Eso sí lo sé, le dije al Señor. Yo le dije: Señor, gracias por afirmar y confirmar lo que ya sabía. Y entonces, al pasar el tiempo, Josué aprende a tocar teclado. ¿Cómo lo aprende? Viendo, preguntando, en ese caso José Ángel. Pero él aprendió, no fue un curso como tal. No fue que a un curso y te está enseñando un maestro. Ahí tuvo como maestro a José Ángel, tuvo como maestro tal vez al YouTube, a Google, no sé. Pero él aprendió y toca el teclado ahora. Y juntos podemos servir a Dios. El gozo más extraordinario de mi corazón es ver a mis hijos servir a Dios y permanecer por siempre haciendo aquello por lo cual ellos están en esta tierra y por lo cual fueron creados y fueron formados por el poder de Dios. Amén. Así que cuando yo los veo tocar a ellos y los veo cantar o predicar o dar una palabra o permanecer, yo digo: gracias, Señor, porque este es el propósito tuyo. Porque yo he decidido, desde el día que entendí que Dios tenía preparada una familia para mí, desde ese día le dije: Señor, pero yo quiero que mi familia, que mi casa, que mi esposa, mis hijos, nosotros podamos servirte a ti con todo nuestro corazón y te podamos honrar. Y si algo van a hablar de nosotros, que sea lo bueno, no lo malo. Y si alguien habla lo malo de nosotros, que sea pura mentira. ¿Sí me explico? Y entonces el anhelo de mi corazón es que nosotros como iglesia sepamos: tú representas una casa, una familia, un hogar, pero no es cualquier hogar ni cualquier familia. Es una familia de Dios que tiene que tomar el lugar correspondiente para que el nombre de nuestro Padre se ponga en alto y haya otras familias que quieran conocer a Dios también. ¿Sí me explico? ¿Estamos explicaditos? Muy bien. Así que ellos tenían que tomar una decisión. Claro que ellos al tomar la decisión tenían que dejar todo aquello que ellos todavía traían de Egipto, del desierto, o lo que habían aprendido de donde venían allá de Egipto. Ellos tenían que dejar todo eso. Si ellos tenían algún dios, algún ídolo, algo, ellos tenían que quitarlo de casa, tenían que romperlo, tenían que quemarlo. En el caso de la iglesia de Éfeso, cuando Pablo llega a Éfeso, se da un avivamiento extraordinario en Éfeso, que hoy no le voy a hablar del avivamiento, será yo creo en 2 domingos. Pero cuando en el caso de Éfeso, escucha la palabra de Dios, porque llega Pablo, llegan los discípulos, llega ahora sí los misioneros, entre ellos va Pablo, Lucas, Timoteo, etcétera. Cuando llegan a Éfeso, hay un gran alboroto. La iglesia o las personas, al escuchar, hay un alboroto. Pero en Éfeso se da una de las cosas más extraordinarias, porque todos los que tenían libros de hechicería, de brujería, de ocultismo, los que practicaban idolatría, los que tenían ídolos en su casa, los que tenían algo en casa que no era de Dios, lo llevaron y lo amontonaron, todo eso, y lo quemaron. En ese momento lo que estaban haciendo ellos, lo que estaban haciendo y diciendo era diciéndole a Dios: Dios, yo renuncio a todo lo que en el pasado no me sirvió, solamente me trajo dolor, tristeza, atadura. Solamente lo que hoy me interesa es que tú seas mi Señor, mi Dios, y que tú estés en medio de mi casa. Y entonces Éfeso se convirtió en un lugar de avivamiento. Hubo momentos críticos, momentos de oposición, sí, pero la iglesia sufrió un avivamiento extraordinario. Todo fue porque ellos decidieron dejar lo que no les servía, lo que no era útil, para darle lugar al Señor,
para que Él tomara el lugar en sus corazones, porque Él debe de tener el primer lugar, pero también en la casa Él debe ser lo más importante de las personas que están en nuestros hogares. Amén. Y entonces Éfeso sufrió cambios extraordinarios. Anhelamos que esos cambios se puedan dar en este lugar y en esta ciudad, y sobre todo en nuestros hogares, y cada uno tenga un avivamiento y un despertar en el corazón. Amén. Así que en el libro de Josué sigue hablando de esto, porque él los lleva a que ellos renuncien a estas cosas. Tienen que lavarse, limpiarse, porque el propósito era que el pueblo tenía que tomar la decisión a quién iba a servir. Y en el versículo 19 al 21 el pueblo habla y dice claramente que van a servir a Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Está diciendo, el pueblo tomó una decisión, dijo: no, nosotros vamos a servir a Dios, a Jehová de los ejércitos, lo vamos a servir a Él, le vamos a honrar a Él, le vamos a dar gloria. Porque cuando hablamos de servicio, no solamente hablamos de trabajo, de qué hacer, hablamos que en el servicio adoramos a Dios. Hablamos de que en el servir glorificamos su santo nombre. Y posteriormente, cuando ellos tomaron la decisión, pusieron como testigo a una piedra, una parecida tal vez a como esta que está aquí. Pusieron como testigo una piedra, y ellos pudieron tomar una de las mejores decisiones. Al final de cuentas, ellos como pueblo de Dios tomaron la decisión correcta. Nosotros, si nuestra casa y nuestra familia es una familia de Dios, gloria a Dios. Pero si hemos dicho que mi familia es del Señor, pero no hemos hecho o mostrado que es de Dios, entonces tenemos que dejar aquello que ha sido estorbo y permitir que el Señor tome lugar en nuestra casa y en nuestros hogares. ¿Está de acuerdo? Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipos por causa de compartir la palabra de Dios y de hablar del Señor, ellos fueron encarcelados, y estando en medio de la cárcel, ellos cantaron a Dios, alabaron su nombre, y Dios obró para que las cadenas se rompieran, se abrieran las puertas de las cárceles, pudieran salir libres. Pero cuando el carcelero vio que ellos ya no estaban, o consideró que tal vez no estaban, él dijo algo. Después de querer matarse, porque lo que sucedía era que si el encargado, el carcelero, se le iban los presos, pagaba con su propia vida por haberse descuidado, y él consideró que se habían ido. Y lo que le dice Pablo, cuando él se va a matar, lo detiene y le dice: no lo hagas, aquí estamos todos. De tal manera que en ese relato, en el capítulo 16, versículo 31 al 34, este hombre recibe al Señor Jesús y recibe una de las palabras más extraordinarias que alguien de nosotros puede recibir en el proceso de el andar con el Señor. En el versículo 31 dice lo siguiente: entonces dijeron: cree, porque el carcelero le dice, y sacándoles, les dijo en el versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero está preguntando. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándoles a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Extraordinario suceso. Todo parecía que estaba perdido. Tal vez parecía que la familia no tenía oportunidad. El carcelero quería matarse por causa de que había pensado que todos los presos ya no estaban.
Pero cuando él pregunta qué debo hacer, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le da una de las palabras más extraordinarias. Le dice: cree en el Señor Jesucristo. ¿Y quién va a recibir también beneficio? Le dijo. ¿Quién más? Y serás salvo tú y los de tu casa. Porque cuando Dios llega a una casa a través del varón, la mujer o uno de los hijos, el anhelo del corazón de Dios es que la familia, toda la familia se salve, que toda la familia se restaure, que toda la familia le conozca, que toda la familia decida honrarle a Él, que toda la familia decida trabajar y servirle a Él. ¿Sí estamos? Y entonces, después de esto, Pablo les habla del Señor, reciben al Señor Jesús, y sucede que posteriormente todo lo de la casa del carcelero son bautizados. Sube Pablo junto con la familia y se regocijan. ¿Por qué había regocijo ahora? Por causa de que el Señor estaba en medio de la casa. ¿Sí estamos? Y en algunas familias en esta temporada se ha perdido el regocijo, el aliento de vida, el deseo de vivir, el anhelo de seguir adelante, porque ha habido tristeza, enfermedad, situaciones críticas, crisis emocionales, crisis económicas, crisis de diferente índole, pero no han considerado que Dios quiere estar en medio de la casa. Porque cuando Dios está, podrá faltar algunas cosas, podrá faltar algo material, pero si Él está, Él es suficiente para hacer su obra en nosotros como familia. Yo prefiero a Cristo. Yo prefiero al Señor Jesús sobre todas las cosas. Aunque le agradezco a Dios por todo lo que ya tengo y por todo lo que me ha dado y por cada milagro que ya hizo y por lo que hará, pero yo prefiero que el Señor esté en mi casa, porque cuando el Señor está en casa, aunque uno de nosotros caiga, Él se encarga de levantarlo. Porque cuando Él está en casa, si uno se enferma, Él se encarga de sanarlo. Pueden pasar, hermanos. Cuando el Señor está en casa, tal vez uno de la casa, uno de nosotros se desanima, pero cuando el Señor está, usa a alguien más, que puede ser inclusive un pequeño, un niño, para dar aliento a la persona que está desanimada. Por eso yo prefiero al Señor Jesús en casa, porque allí en casa el Señor me ha ministrado, aún cuando estoy a quietas o acostado a veces ahí me ha ministrado el Señor. Muchas palabras que les he hablado aquí han surgido cuando yo estoy acostado en la cama ahí, meditando su palabra. Otras veces el Señor me ha hablado en sueños, y entonces yo les he hablado de parte de Dios, porque en sueños el Señor me habló cuando estaba descansando a medianoche. Pero yo prefiero a Cristo. Yo en mi casa serviremos al Señor por los próximos días, meses y años que Dios nos dé sobre la tierra. No sé cuántos más nos dé, pero esa es mi decisión y de mi casa, junto con mi esposa y mis hijos. Y cuando tenga mis nietos, les voy a enseñar a amar a Dios, o a las nietas, y les voy a platicar de todas las cosas que yo he vivido con el Señor, y les voy a decir que vale el esfuerzo de permanecer, de seguir adelante, y vale el esfuerzo de tomar en cuenta al Señor en casa. Vale el esfuerzo. Amén. Así que yo prefiero a Cristo. ¿Tú? Amén. Yo en mi casa serviremos al Señor, y pongo como testigo sus vidas, pero también a esta piedra que está aquí, como en el día de Josué. Puedes ponerte de pie. Tenemos un cántico ahí que podemos poner. Quiero que lo escuche. Y después de esto oramos delante de Dios. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad,
En medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra, se han venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos das de poder presentarnos delante de ti. Señor, gracias porque pertenecemos a tu familia, pero gracias porque aquí en la tierra, Padre, nos has dado familia, nos has dado esposa, hijos, nos has dado tus bendiciones. Muchas gracias. Quiero que ahí en su lugar le dé gracias al Señor por su casa, su familia, y al final dígale: yo en mi casa vamos a servirte, bendito Dios. Gracias por todo lo que he recibido de parte tuya. Gracias, muchas gracias por la vida de mi esposa y mis hijos. Sean bendecidos, sean guardados en el hueco de tu mano, sean protegidos por tu mano poderosa. Y en esta tarde yo quiero decirte una vez más: yo y mi casa te serviremos a ti. Yo y mi casa te honraremos a ti. Yo y mi casa te daremos gloria, adoración, alabanza, exaltación y todo reconocimiento. Yo y mi casa te serviremos con todo nuestro corazón. Y Padre, enseñaremos aún a aquellos que serán nuestra descendencia, llámese nietos, bisnietos, etcétera. Aún a ellos también les enseñaremos, así como hemos enseñado a nuestros hijos. Gracias por darnos uno de los privilegios más extraordinarios: poder tener una familia,
un lugar, una casa, poder tener, Padre Santo, una familia que nos ama, que amamos y nos da la oportunidad de poder saber que tú estás con nosotros en medio de casa. Permite, Padre, que tu presencia esté en casa. En esta hora yo quiero decirte, tu presencia esté en mi casa, con mi familia, con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Pero también te pido por cada familia, por cada hombre, mujer, por cada uno de los que representa una familia en esta mañana. Permite que cada uno de ellos sea bendecido con tu presencia en casa y tu Santo Espíritu siga obrando y operando con grande poder y amor. Señor, una vez más queremos decirte, yo y mi casa te serviremos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.